En esta nueva etapa del curso vamos a hablar sobre las máquinas que producen la compresión del aire. Estas máquinas son fundamentales. Nosotros dijimos que vamos a necesitar un aire comprimido, pero con ciertas características muy especiales con respecto a la cantidad de contaminantes, con respecto a la composición química de ese aire. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué máquinas tenemos disponibles para iniciar este proceso de conseguir aire comprimido. Pasemos a las clasificaciones. Los compresores pueden ser clasificados según dos grupos. Unos son los que se llaman de desplazamiento dinámico y otras son las que llamamos de desplazamiento positivo. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas y su campo de aplicaciones. Vamos a ver los dos. Los desplazamientos dinámicos hay de varios tipos. Los tres más comunes son el de eyector, el de compresor radial y el de compresor axial. Son los tres que vamos a empezar a ver ahora mismo. Ahora, por otro lado existen los de desplazamiento positivo. ¿Qué diferencia hay entre uno de desplazamiento dinámico? El de desplazamiento dinámico es muy sencillo. Lo que se busca es que el aire se le da una velocidad alta, aumentarle la velocidad, que tenga el chorro de aire una muy buena velocidad y después lo freno de golpe. Como cualquier cosa que yo freno, que tiene velocidad y lo freno, inmediatamente eso genera una fuerza. Pero como estamos hablando de un fluido, ese fluido genera una presión, que es lo que nosotros estamos buscando, comprimir el aire, que ese aire comience a tener cada vez más presión hasta llegar al valor de presión que yo necesito. En el otro caso, en los de desplazamiento positivo, el principio de funcionamiento, el principio de obtención de la presión es más sencillo. Tomo un volumen de aire, lo comprimo y automáticamente, al disminuir el volumen por la ley de Boyle-Mariotte, que la estudiamos en otro de los capítulos, nos encontramos que aumenta la presión. Si uno disminuye el volumen, la presión aumenta. Bien, aclarado esto, pasemos a ver qué tipos de compresores tenemos. Dentro de los compresores dinámicos, uno del más utilizado es el compresor radial. Es un compresor muy sencillo. ¿En qué se basa? Se basa en un eje que hace girar un disco en el cual se encuentran montados un montón de paletas. Esas paletas reciben el nombre técnico de álabes. Los álabes toman el aire y lo ponen a girar, lo reciben radialmente, es decir, en este sentido, tal como lo estamos viendo acá en la figura, iría de arriba hacia abajo. Esta pieza está girando, lo toma e inmediatamente lo pone a girar. Como cualquier cosa que uno hace girar, inmediatamente, a medida que el aire se aleja hacia el contorno de la pieza, cada vez tiene mayor velocidad. Y cuando llega al final del disco, o al final del rotor, como lo estamos viendo acá, se encuentra con una carcasa. Esta carcasa tiene forma de caracol. Esta carcasa en forma de caracol, ¿qué es lo que hace? Recibe el aire que se va alejando en forma radial del centro por la velocidad centrífuga que genera este rotor y choca contra este caracol, las paredes de este caracol, con lo cual automáticamente se frena, se detiene en su velocidad radial, ya no puede seguir avanzando. ¿Qué hace entonces? Se comprime. Y la única salida que tiene es seguir avanzando, pero ahora siguiendo las paredes del caracol, y salir a una velocidad mucho menor, pero con una presión sustancialmente mayor, con la que tenía acá mientras estaba girando. Eso se llama compresor centrífugo. Es muy utilizado. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. A ver, si bien es cierto que
construir este disco necesita una cierta tecnología, o sea, construir los álabes, darle la forma, pero básicamente estamos hablando de una única pieza que está girando unida al eje. No tiene otras piezas móviles, no tiene válvulas, no tiene pistones, no hay bielas, no hay un montón de cosas que no son necesarias. Eso lo hace que estos compresores sean económicos, sean sencillos, sean económicos, fáciles de mantener. Veamos algunos ejemplos similares. Acá tenemos uno en el cual está cortado. El principio siempre es el mismo. Por el centro ingresa el aire a ser comprimido. Ingresa a presión ambiente, presión atmosférica. Ahora bien, este aire comienza a ser impulsado a girar. Al girar automáticamente por fuerza centrífuga quiere irse hacia afuera, hacia el contorno exterior, lo hace, y cuando lo hace llega hacia las paredes del caracol, que son las que vemos acá cortadas. Acá este tubo que estamos viendo acá, en el cual se le ha retirado un cuarto del caracol para que se vea cómo es la sección. Vemos que la sección cada vez va aumentando de sección, recibiendo todo el aire que sale expulsado de la periferia de la turbina. Entonces el disco de turbina gira a alta velocidad, los álabes empujan a moverse hacia afuera al aire, el aire llega, impacta contra las paredes del caracol, y el caracol recolecta todo ese aire, por eso es que va aumentando la sección, y obtengo acá un aire que ya está comprimido, tiene poca velocidad, pero sí ya tiene presión. Este sistema se lo ha aplicado muchísimas veces en distintos usos aeronáuticos. Fue uno de los primeros en utilizarse, sobre todo en los aviones a pistón. En los primeros años de los aviones, de toda la tecnología aeronáutica, se dieron cuenta que cuando el avión tomaba altura, estaba ya arriba de los 2-3 kilómetros de altura, se encontraban con que el aire es menos denso. Si es menos denso, automáticamente no necesito más aire, más oxígeno para seguir quemando la misma cantidad de combustible. Y eso, a medida que yo voy aumentando en altura, sabemos que no ocurre así, va disminuyendo el oxígeno, la composición de oxígeno del aire. Entonces automáticamente empezaron a buscar formas que les permitiera comprimir, obtener un aire comprimido, un suministro de aire comprimido fácilmente para mantener la potencia de los motores en los aviones de pistón. En aquella época todavía no se hablaba de las turbinas a reacción, y mucho menos de los turbofan, que son lo que se utilizan ahora. Lo que estamos viendo acá es una turbina de soplado donde un compresor centrífugo, que es está movido por un sistema de engranajes. Ese sistema de engranajes, como ustedes ven, está comandado acá por la polea de un motor de combustión interna, como puede ser cualquiera de los que vemos en la calle. Esa polea hace mover este eje. El eje lo que hace es multiplicar la velocidad. Un engranaje grande le transmite movimiento a un engranaje más chico, aumentando la velocidad de giro. Al aumentar la velocidad de giro, logró que el aire vaya con mayor velocidad hacia el caracol, y de ahí se produce la compresión. Y de acá, por esta boca, sale el aire ya comprimido. Estos compresores se utilizan mucho cuando se necesitan grandes volúmenes de aire, pero no necesariamente grandes presiones. Acá tenemos uno típico de los que se pueden utilizar, por ejemplo, en equipos de aire acondicionado en edificios, para abastecer el suministro de aire a varios pisos de un edificio. También se los utiliza cuando se necesitan
movimiento de polvo, si yo tengo que mover cemento, desplazar cemento a través de una cañería, sal, azúcar, todo lo que sea movimiento de polvos sirve para este tipo de máquina. Bajas presiones, pero muy altos caudales. Acá tenemos otro, ya con el motor, en el cual ustedes ya pueden intuir que tenemos acá el motor. Hay una polea grande que mueve una correa, no se lo alcanza a ver porque está protegida, pero ya podemos imaginar que esto va a mover una polea más chica, con lo cual aumento varias veces la velocidad de giro del motor con respecto a lo que hay acá en la turbina. O sea, la turbina va a estar girando 3 veces más rápido, 4 veces más rápido que el eje del motor eléctrico. Bien, este es el primero y el más utilizado de los compresores dinámicos, pero vamos a ver otros tipos. Este mismo principio que yo les decía, obtenemos baja presión, ¿qué pasa? ¿Puedo utilizarlo cuando necesito más presiones? Sí. Lo que se hace es utilizar compresores de varias etapas, es decir, utilizar varias de estos discos de turbina que hacen de compresores centrífugos y ponerlos uno a continuación del otro. ¿Qué significa uno a continuación del otro? Bueno, que un mismo eje mueve, por ejemplo, acá 3 discos de turbina. El aire entra, pasa por el primer compresor, aumenta su presión, pasa a la segunda etapa, este segundo disco de turbina vuelve a impulsarlo y a comprimirlo, y así hasta llegar a la tercera, donde se le da la compresión final. De esta manera tengo un compresor simple, no les digo que es fácil de construirlo, pero digamos que su principio de funcionamiento es simple y me permite a mí mover grandes cantidades de aire y comprimirlos. Ya acá estamos viendo lo que les menciono siempre, el tema de la simbología. La simbología en todo lo que es neumática, hidráulica, electricidad es absolutamente fundamental. Cada una de las diapositivas, cada uno de los elementos que vamos a estar viendo nosotros acá, sabemos que va a ir incluido el símbolo con el cual lo vamos a identificar en los planos neumáticos. Muy bien, acá tenemos otro compresor, pero en este caso es de 5 etapas de compresión. El principio es exactamente el mismo. Fíjense ustedes la relación de áreas de las secciones. Esta es la entrada, fíjense la sección de entrada, lo grande que es con respecto a la sección de salida. Esto me da un indicio, una pauta de cuánto es lo que se está comprimiendo el aire. O sea, estoy disminuyendo el volumen y estoy aumentándole la presión en forma proporcional. Para que vean cómo es un compresor centrífugo de varias etapas, aquí lo vemos. En la máquina han colocado 4 etapas en esto. La ventaja que tienen es que si yo quiero un compresor de 5 o 6 etapas, lo único que tengo que hacer es ir incorporando nuevos de estos conjuntos de caracol con su respectivo disco de turbina, y de esa manera voy logrando mayores presiones a la salida. Siempre todo manteniéndonos dentro del mismo eje de giro. Pasemos ahora al compresor axial. El compresor axial es lo más parecido a los ventiladores que nosotros conocemos, a los ventiladores de mesa, a los ventiladores de pie que nosotros conocemos. Es un disco, hay un eje montado sobre un disco y esto gira, y al girar los álabes que están montados en forma radial producen el movimiento, aceleran el movimiento del aire, en este caso desde la derecha hacia la izquierda. Obviamente, para que eso ocurra, este eje tiene que estar girando en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj.
Veamos cómo son. Esta es la forma que tienen. Hay de distintos tipos. Puedo tener el disco, como ven ustedes acá, un disco macizo, y a continuación veo que están montados todos los álabes, todo conformando una sola pieza. Acá tenemos otro con un eje todavía mucho más grande, y lo que vemos acá en las partes, estos se llaman los estatores. ¿Qué significan los estatores? Cuando el aire es impulsado a través, por efecto del giro de los álabes, de las alas, de las aspas, estas hacen que el aire pase, tome velocidad y vaya con velocidad hacia la izquierda. Ese aire impacta sobre el estator. El estator es un disco donde tengo también montados un montón de álabes, pero estos álabes no giran, son estáticos, son quietos. ¿Qué hacen? El aire impacta sobre estas palas y reduce su velocidad, disminuye su velocidad, y de esa manera se logra la compresión. O sea, en el momento en que el aire impacta frontalmente contra esas palas, disminuye rápidamente su velocidad y aumenta la presión. Cosa que del otro lado de esta rueda de álabes o de esta rueda estatora, voy a tener el fluido a baja velocidad, pero con una presión más elevada. Acá tenemos otro visto desde el otro lado. Entonces, cuando nosotros trabajamos con compresores axiales, sabemos que necesitamos una rueda de álabes, una rueda de turbina de álabes que es móvil, y necesito al mismo tiempo otra simétrica, pero de álabes fijos. Vemos cómo muchas veces se construye. Estos son pequeños, pero cuando se necesitan grandes, los álabes directamente se construyen en forma unitaria y se montan en la rueda. Esta es la construcción más tradicional. Esto es típico de una turbina de avión, para que veamos cómo es la construcción. Fíjense que estos tienen una terminación superficial excelente, una excelente construcción. Tengan en cuenta que si esto va a estar montado en la turbina de un avión, la vida de todas las personas depende de cada uno de estos álabes. Si uno de estos álabes se rompe o se destruye, automáticamente la turbina se lo traga, y si la turbina se destruye, perdiendo el avión uno de los motores, pudiendo producir la muerte de todos los pasajeros, todos los ocupantes del avión. Entonces, la calidad de fabricación de estos álabes es altísima. Ahora bien, veamos cómo se ubica esto en un caso concreto, por ejemplo, de una turbina. En el caso de una turbina hay varios sistemas, hay un eje, un único eje tiene la turbina del avión, donde nos encontramos que en la primera parte hay un montón, 1, 2, 3, 4, aproximadamente unas 15 ruedas de turbina, que cada vez, como ustedes ven acá, van teniendo a la vez cada vez más pequeñas. Fíjense que el diámetro del eje cada vez es más grande y los álabes cada vez son más pequeños. Ahora bien, entre cada rueda de álabes axiales tenemos acá una rueda de álabes fijos, o sea, una rueda estatora. Esa rueda que es el estator es la que produce el frenado del aire, aumentando la compresión del mismo. Así que el aire que sale del primer estator lo toma la segunda rueda de álabes, le da velocidad nuevamente, se vuelve a comprimir a través del estator, y así sucesivamente. En cada uno de los pasos se va aumentando la presión. Por supuesto, esto ocupa bastante espacio, pero lo que me permite esta turbina es la cantidad, el caudal enorme de aire que yo puedo comprimir. Estamos hablando de cientos de metros cúbicos por segundo
Es la cantidad, o sea, es enorme la cantidad de aire que succiona el compresor de una turbina. Si bien no es tema de la materia ahora en este momento, pero bueno, ese aire comprimido que sale ya enfrenta los quemadores donde se inyecta el querosén de aviación, lo que comúnmente se conoce como JP1, y ese aire comprimido entra en contacto, se mezcla con el querosén, ese querosén se prende fuego en una forma continua, en un chorro de fuego continuo, y obviamente aumenta el volumen de gases, un volumen muy grande de gases, mucho más grande que lo que está entrando por acá, y ese volumen de gases pasa a través de una serie de turbinas que funcionan como motor neumático, no como compresor. ¿Por qué? Porque los gases que pasan por acá lo que están haciendo es descomprimirse, pero obligan a girar estas tres ruedas que se encuentran al final de la turbina. Estas tres ruedas son las que le dan fuerza, energía a través del eje para que gire todos los discos de compresión. O sea, estos tres ejes reciben una pequeña parte de la energía que se desarrolla en el motor de la cámara de combustión de la turbina y la utilizan para hacer mover toda la serie de compresores, las etapas de compresión en la turbina. Y después de ahí sale un enorme caudal de gases calientes que empujan al avión hacia adelante. Tengan en cuenta lo siguiente: la presión que yo tengo acá a la salida de los compresores es la misma presión que hay en todo el trayecto hasta salir de la turbina. O sea, toda la presión es pareja, o sea, se toma aire atmosférico, se lo va comprimiendo, acá se lo prende fuego. Eso no va a hacer que aumente la presión, porque si aumentara la presión acá en la cámara de combustión, esa presión haría que fuera el flujo de aire en sentido inverso contra el compresor. No, eso no ocurre. Entonces se mantiene la misma presión y acá se encuentra la salida con la descompresión de ese volumen de gases, que es muy grande por dos razones. Primero, porque lo mezclamos con el queroseno, y segundo, porque está a muy alta temperatura y los gases calientes ocupan mucho más volumen que cuando están fríos. Entonces eso hace que el chorro de gases que sale de la turbina sea muchísimo más grande que lo que está ingresando por la entrada de la turbina. Bueno, esta es una aplicación de todos los días, o sea, cuando ustedes ven cualquier avión comercial, el principio de funcionamiento del motor de turbina es este. Pero en lo que es la utilización de los compresores axiales en industria, la realidad es que esto es muy caro de construir, es muy eficiente, son excelentes, pero son caros desde el punto de vista industrial. Hay otras alternativas, como por ejemplo habíamos visto recién que para bajas presiones el compresor centrífugo es mucho más económico. Y lo que vamos a ver ahora, que son los compresores de desplazamiento positivo, se adaptan en costos de fabricación de la máquina mucho más a las necesidades que hay en una industria. Bien, pasemos a los compresores de desplazamiento positivo. Los compresores de desplazamiento positivo, como les decía antes, son: yo tomo el volumen de aire y lo comprimo y lo saco por otro lado. O sea, lo que estoy haciendo es tomarlo, comprimirlo y expulsarlo. Pero tiene que ser dentro de una entidad cerrada, o sea, dentro de un volumen que está cerrado, no como en el caso, por ejemplo, acá de la turbina. Fíjense acá, en el caso de la turbina, ya sea la centrífuga o la axial, no hay compartimientos cerrados. Si yo acá tuviera la turbina parada, detenida, yo puedo agarrar un hilo de coser y pasarlo a través de todos los discos de turbina y todos los discos de estatores
pasarlo por acá, sacarlo por el extremo de la turbina. No hay ninguna parte en la cual haya un compartimiento cerrado. En ningún momento el aire se quedó estancado o quedó aprisionado en un lugar. Esto es básicamente como si fuera un tubo con elementos muy precisos de funcionamiento, mecanismos muy precisos, pero en todo momento, en ningún momento el aire quedó acá aprisionado o encerrado. Esa es de las primeras diferencias que vemos con los compresores de desplazamiento positivo. El primero que vamos a estudiar es el compresor Roots. Es un compresor que tuvo su origen en la aeronáutica. Como les decía antes, se necesitaban compresores de aire para que a medida que se iba volando cada vez a mayores alturas, estamos hablando de hace 100 años atrás, 100, 110 años atrás, los primeros aviones volaban a 200, 300 metros de altura. Después empezaron a volar a 200, a 2000 metros, a 3000 metros, y ahí la cosa empezaron a hacerse sentir la necesidad de tener compresores de aire para alimentar de aire al motor de combustión interna. O sea, había poco aire para quemar el combustible. Este compresor, llamado de tipo Roots, en su forma más sencilla, está constituido por dos ejes. Estos dos ejes están sincronizados por un sistema de engranajes que lo vamos a ver en otra figura. Pero para que tengan una idea, cada uno de estos ejes porta un par de lóbulos. Estos se llaman lóbulos. Lo que estamos viendo acá son lóbulos, dos lóbulos. El otro eje sincronizado está girado a 90 grados y también tiene dos lóbulos iguales. La entrada está en la parte de abajo. ¿La entrada cómo es? La entrada es un simple agujero que, tal como ven ustedes acá, el aire que entra va a quedar atrapado entre la cara de este lóbulo, la cara de este otro lóbulo y la carcasa. Estos lóbulos están girando. El eje de la derecha está girando en sentido antihorario, mientras que el eje de la izquierda está girando en sentido horario. ¿Qué va a ocurrir entonces? Fíjense, el aire entra y queda encerrado, empieza a quedar encerrado entre la pared de la carcasa, este lóbulo y este otro lóbulo del eje inferior. Si seguimos el giro, continuamos con el giro de los lóbulos, ¿qué es lo que ocurre? Este lóbulo plaza muy cerca, con un ajuste muy pequeño, cerca de la carcasa, de la pared de la carcasa, y este otro lóbulo continúa su giro. Eventualmente, este lóbulo va a quedar horizontal. En el momento en que quede horizontal, todo este volumen de aire quedó entre la pared de la carcasa, toda la cara de estos dos lóbulos. El lóbulo inferior con sus dos lóbulos está haciendo exactamente lo mismo, pero desfasado un cuarto de vuelta. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fíjense ustedes ahora, con que esto gire un cuarto de vuelta, fíjense que ahora el aire que teníamos acá encerrado lo desplazamos hacia la salida, que es a la derecha, y quedó encerrado aire ahora en el eje inferior, entre el eje inferior y la carcasa. Eso nos lleva a nosotros a hacer que cada un cuarto de vuelta un volumen de aire sea trasladado de la izquierda hacia la derecha. Por supuesto, ustedes me van a decir, pero este compresor no es continuo como veíamos en el otro, como en el centrífugo o el axial. No, es cierto, no es un chorro de aire, son pulsaciones. ¿Por qué? Porque cada volumen que yo traslado desde la entrada hacia la salida es un volumen perfectamente definido, o sea que si yo coloco la mano acá voy a sentir perfectamente las pulsaciones de aire del aire que sale expulsado. Es cierto, tiene pulsaciones. Vamos a ver después cómo hacemos para disminuir esa corriente de pulsaciones del aire hasta que se transforme en aire comprimido, pero sin ningún tipo de pulsación.
Veamos cómo es un compresor Roots de tipo moderno. Vemos acá que se le han hecho varias mejoras. Una de ellas es que en los lóbulos ya no siempre son 2 por eje, sino que en algunos casos se utilizan 3. Ven, como les decía antes, los lóbulos no engranan entre sí, no hay contacto entre superficies metal contra metal, porque si no se desgastarían. ¿Qué es lo que los sincroniza? Un sistema de engranajes, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Acá hay una caja de engranajes donde uno de los ejes recibe el movimiento, se lo transmite a través del engranaje al otro eje, y así, de esa manera, los dos ejes con lóbulos giran sincronizados, pero sin que haya contacto físico entre ellos, o sea, no hay contacto metal contra metal. Alguno podrá decirme: Eugenio, y esto no tiene sellos. No, es cierto. Vamos un poquito para atrás. Si yo esto lo miro, acá vemos que no hay contacto, no hay fricción entre el lóbulo y la carcasa. Si lo hubiera, esto se rasparía. Entonces, ¿hay posibilidades de pasaje del aire que se está comprimiendo hacia la zona de entrada, que es donde tengo baja presión? Sí, hay una pequeña cantidad, pero cuanto más rápido gira esto, el tiempo que yo le doy a escapar el aire cada vez es menor. Entonces, estos compresores funcionan bien cuando funcionan a altas velocidades, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque al comprimir tan rápido no permito que se escape el aire entre este borde del lóbulo y la carcasa. Ese es el principio. Si esto lo hiciera girar lentamente, la verdad es que no voy a comprimir mucho. Bueno, como les decía, una de las maneras de disminuir el impulso es utilizar más lóbulos en cada uno de los ejes. Hay quienes los diseñan en forma helicoidal para que esa pulsación de aire sea menor. Pero básicamente es un soplador llamado un soplador de lóbulos. Hoy en día, industrialmente se los utiliza, pero han quedado con una aplicación industrial marginal. ¿Dónde los van a ver? Si bien fueron extremadamente populares y siguen existiendo, por supuesto, pero donde más los van a ver es en aplicaciones automotrices. Más de uno habrá visto en series, películas, los motores que corren en cuarto de milla, o sea, son carreras de aceleración. Bueno, para hacer funcionar la cantidad de aire que hay que bombear en estos motores para multiplicar la potencia que se obtiene, fíjense que se colocan acá este tipo de compresores Roots. Para que tengan una idea de cuál es el tamaño del compresor, todo lo que está pintado de rojo es el bloque del motor, con la tapa de cilindros. O sea, el motor original es el que está pintado de rojo. Y todo lo que yo tengo acá cromado en la parte de arriba es el compresor que hace que ingrese una enorme cantidad de aire y mezcla de nafta adentro de los cilindros para sacar muchísima más potencia del motor. Pero les aclaro, esto no es gratis. Fíjense ustedes que la cantidad de energía que consume este soplador. Observen el tamaño de la polea, el tamaño de la correa dentada. O sea que gran parte de la energía que desarrolla el motor tengo que entregarla al compresor Roots para que esto siga funcionando. Por supuesto que las ventajas son mucho mayores a lo que estoy perdiendo de energía en esto, o sea, si no, no serviría. Bueno, pero eso es para que lo sepan cómo funcionan este tipo y lo populares que son. Los compresores de anillo líquido. Hay un compresor que es muy sencillo, que está basado en lo siguiente. Si uno lo mira frontalmente, veo acá que hay como una especie de rueda de turbina. Esta rueda de turbina veo que tiene álabes, pero ¿qué es lo que ocurre? Acá adentro, cerca del eje, en las paredes del eje, ustedes ven acá una zona que está
en color negro. ¿Qué es lo que ocurre? Esta zona en color negro es un orificio, una entrada radial, o sea, es una entrada frontal en la parte trasera, donde ingresa el aire a comprimir. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Esto parecería, como les decía antes, un compresor centrífugo, pero ¿qué es lo que hace? Acá adentro se coloca, se inunda esto con agua común, no tienen mayores especificaciones el agua que va aquí adentro. Entonces lo cierto es que cuando esto gira, el agua comienza a girar y forma un anillo de agua. El anillo de agua genera lo que se llama un cierre. ¿Qué es lo que ocurre? Observen. El anillo de agua está girando solidario prácticamente a la misma velocidad que está girando este anillo de paletas. El aire entra por acá y queda atrapado en esta zona negra, queda entre dos paletas consecutivas, la masa del rotor, que es lo que vemos acá en color blanco, y el anillo de agua que estamos viendo acá en color gris. ¿Qué ocurre entonces? Como este anillo está girando en sentido horario, el aire que queda atrapado entre esos dos sigue girando y cuando llega a la zona roja desapareció la entrada de aire. O sea que el aire acá, ya en donde vemos acá este primer triangulito rojo, vemos que el aire quedó atrapado entre dos paletas consecutivas y el anillo de agua. A medida que esto va girando, como el anillo no está centrado en la carcasa, tal como lo pueden observar ustedes, ven que dando un volumen menor. A medida que va el juego del anillo de paletas, cada vez se va reduciendo más el volumen rojo que vemos. En cierto punto, a esta altura, se da otro orificio que es la salida del compresor. Ese orificio también es un orificio axial, o sea, estaríamos viéndolo frontalmente. El orificio está apuntado hacia atrás de la pantalla. Y el aire comprimido sale por ahí. La mayor parte del agua permanece girando acá en el anillo, y de esta manera la única pieza móvil que tengo es la rueda de paletas. Pero guarda, esta rueda de paletas tiene un elemento mecánico que es el anillo de agua, que es el que produce precisamente el cierre y que quede atrapado el aire mientras se lo comprime. Es decir, que no tengo una parte mecánica que haya que lubricar, una válvula, algo que sincronizar. Directamente ese anillo de agua me sirve como cierre perfecto para comprimir este aire que vemos acá en todas estas secciones rojas. Acá lo vemos en otro esquema, donde cómo es que se produce. Tenemos una zona de inyección donde ustedes ven que el espacio que hay entre el eje rotor y el anillo de agua es un espacio mayor. Acá es donde se produce la succión, y a medida que esto va girando vemos que el volumen de aire que queda atrapado entre el anillo y las dos paletas disminuye, y cuando llega acá ya sale comprimido. No les voy a mentir, el parte del aire comprimido que sale con agua. Una pequeña cantidad de agua acompaña ese aire comprimido. Pero obviamente esa agua lo que se hace es decantarla, separarla de la corriente de aire y reutilizarla nuevamente dentro del compresor de anillo. Acá lo tenemos en forma real, como son comercialmente estos compresores de anillo de agua. Tienen una forma muy particular, uno los ve y ya inmediatamente sabe que es un compresor de tipo anillo. Lo que sí se utilizan todavía mucho en el caso del aire comprimido de los sistemas neumáticos es la tecnología de vacío, sobre todo cuando hay que succionar polvos, utilizar ventosas para agarrar objetos.
es utilizar este mismo principio, este mismo compresor, pero en vez de utilizarlo para comprimir, lo usamos para generar vacío, para generar succión. Esa es una de las grandes aplicaciones que tiene hoy en día esta tecnología del anillo de agua. Bien, pasemos al compresor de paletas. El compresor de paletas es otro tipo de compresor en el cual tengo un rotor que es cilíndrico. Ese rotor tiene ranuras, está ranurado, y dentro de cada una de esas ranuras hay paletas. Estas paletas se pueden desplazar libremente en forma radial, o sea, se pueden meter o salir de la ranura, tal como ustedes lo pueden ver acá en cualquiera de estas figuras que acompañan. Ahora, el rotor no está centrado con respecto a la carcasa que vemos que lo rodea, sino que está excéntrico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las paletas, cuando esto gira, se ven expulsadas hacia afuera. Por fuerza centrífuga, las paletas tienden a irse hacia afuera y llegan a raspar contra la carcasa. Para evitar el desgaste de la carcasa, el desgaste de las paletas, lo que se utiliza siempre es una pequeña inyección de aceite. Además, esas paletas muchas veces se las construye con grafito. El grafito es un tipo de carbón que, si uno lo mira al microscopio, cuando uno lo tritura, el grafito tiene una forma como de bolitas, y ayuda mucho a que sirva como lubricante sólido. Es decir, que cuando el grafito ustedes lo trituran, pasa a funcionar como si fuera una cama de bolitas, y eso hace que no se produzca el contacto metal-metal contacto entre piezas, si es que hay grafito en polvo. Por eso es que se utiliza mucho el grafito. Tiene un muy bajo coeficiente de fricción, o sea, se desliza muy bien el grafito. Ahora bien, también se desgasta, por supuesto, o sea que estas paletas cada tanto hay que hacerle un mantenimiento y hay que cambiar estas paletas de grafito. Ahora bien, en la carcasa hay toda una zona de apertura. Esta zona de apertura es la que llamamos zona de admisión. Fíjense, este rotor está girando acá en sentido horario. Al girar en sentido horario, me quedan acá volúmenes constituidos entre la carcasa externa, dos paletas consecutivas y el rotor. A medida que esto va girando, el volumen que hay entre dos paletas consecutivas cada vez va aumentando. Al aumentar el volumen es que se produce la succión de aire atmosférico. Pero cuando el aire llega a esta zona, se encuentra con que en este volumen se cerró la comunicación con la entrada de aire, y ahí vemos ustedes que comienza a producirse el achicamiento del espacio o del volumen que hay entre dos paletas consecutivas, al punto de que a medida que esto va girando, cuando ese volumen se acerca al orificio de descarga, que lo vemos acá en rojo, se produce la salida del aire ya comprimido. Observen la diferencia de las entradas de succión y la salida de aire comprimido. Estos compresores son muy sencillos, son fáciles de construir, son económicos, tienen una cierta golpeteo, digamos, en el suministro de aire, o sea, generan una pulsación en la corriente del aire. Es muy pequeña, existe, pero es pequeña con respecto a lo que vamos a ver en otros compresores, y es bastante utilizado. No es para grandes presiones, no es para lograr compresiones altas, pero resulta muy piola. Acá lo vemos desde otro punto, en otro esquema similar, donde tenemos el rotor girando en sentido antihorario,
la entrada de aire que se da entre la carcasa y las paletas y cómo se va produciendo acá la etapa de succión, y a partir de acá comienza en la zona roja la zona de compresión y expulsión. O sea que lo encerramos, el aire en todo momento, entre dos paletas, la carcasa y el rotor, y lo comprimimos ese volumen. Nuevamente estamos siempre en el principio de compresor de desplazamiento positivo. Tomar un volumen y achicar ese volumen comprimiendo el gas que hay adentro. Estos compresores trabajan produciendo, son muy efectivos, producen buenos volúmenes de compresión de aire, pero la realidad es que son un poco ruidosos en primera instancia, y lo segundo es que, como bien estudiamos en unas clases antes, cuando uno comprime el aire, como el aire no es un gas ideal, no es un gas perfecto, tiene el problema de que cuando yo lo comprimo automáticamente se produce el calentamiento del gas. La temperatura a la cual se calienta el aire se transmite a todo el compresor, y ese calor hay que evacuarlo de la maquinaria. Por eso vemos acá en estas zonas blancas unas cámaras que normalmente están, por ahí circula agua de refrigeración. Esta agua de refrigeración cumple dos funciones. Obviamente la primera es quitarle calor, bajarle la temperatura al compresor de paletas, pero la segunda aplicación que tiene es que cualquier camisa de agua que recubra a un mecanismo lo que hace es insonorizarlo. Bien, en un sistema de compresión por paletas, vamos a ver uno típico, ¿qué es lo que tenemos acá? Hay dos rotores, son dos etapas, o sea, hay dos rotores que comprimen. Uno comprime una primera etapa de compresión y después ese aire comprimido entra en una segunda etapa de compresión y ya de ahí sale comprimido. ¿Qué es lo que ocurre acá? El aire entra en este primer rotor de compresor de paletas. Dentro de lo que es la succión hay la inyección de una neblina de aceite. Esa neblina de aceite ayuda a mantener lubricadas las paletas. Recuerden que las paletas están haciendo contacto en todo momento contra la carcasa, y además de eso están entrando y saliendo de la ranura. O sea, la paleta no es una paleta fija, sino una paleta que se introduce dentro de la ranura y vuelve a salir en cada vuelta del compresor. Entonces ese aceite lo tengo, esa neblina de aceite que yo inyecto me sirve para prolongar la vida útil de este compresor. El aire ya sale comprimido, entra en una segunda etapa, en un segundo compresor de paletas, donde también se le inyecta una segunda neblina de aceite para reforzar, y el aire que sale comprimido sale con una cierta neblina de aceite. Ese aire que sale pasa a un acumulador. Ese acumulador, el objetivo que tiene es disminuir la velocidad, que disminuya, se quede lo más quieto posible el aire comprimido y las gotitas de aceite vayan cayendo. Al ir cayendo, las recupero en un tanque que está conectado al fondo de este decantador de las gotas de aire. Sin embargo, aún así el aire que sale de este primer separador de aceite pasa a lo que se llama un separador de aceite por láminas. Hay es una cámara donde hay un montón de tabiques en los cuales el aire con el aceite tiene que ir cambiando de sentido, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, como si fuera un laberinto. En esos cambios bruscos de dirección, las gotitas
se separan del aire, pegan contra estos tabiques que hacen de laberinto y quedan adheridos a las placas. El aceite chorrea por esas placas y es succionado nuevamente por el sistema. Y el aceite que sale de ese sistema de separador de aceite es recopilado, se lo enfría porque viene muy caliente por efecto del aire comprimido, se lo enfría y nuevamente pasa por una bomba que vuelve a iniciar el circuito de inyección de aceite en los dos compresores de paletas. O sea que este tipo de compresores es un compresor que sí el aire tiene una cierta tendencia a salir comprimido, pero con una contaminación de aceite. En muchos casos esa contaminación de aceite para nosotros no tiene ninguna importancia. En otros, incluso hasta puede ser beneficiosa, pero en otros casos, como habíamos hablado antes, en las calidades del aire sabemos que este aceite que sale junto con el aire, para el uso que se le va a dar, si por ejemplo va a estar una máquina de producción de alimentos, probablemente no tiene que entrar en contacto con lo que se está produciendo, no tiene que llegar al alimento. Entonces, dependerá de lo que estoy fabricando o para qué se va a utilizar este aire comprimido, tendré que ver después qué tan eficiente tiene que ser este separador de aceite. Bien, veamos cómo se ven estos compresores de paletas. Acá ven ejemplos. Estos son compresores pequeños, de caudales pequeños, pero como verán es un compresor muy, muy compacto. En otros compresores hay compresores de paleta, pero que ya son de tamaños más grandes, industriales, donde cuando ustedes lo adquieren directamente ya viene montado en un equipo. Ese equipo ya viene con unos trineos acá, o sea, para ser elevados. Acá se introducen las uñas de un autoelevador, de un Clark, y directamente se los traslada. Ya vienen con el equipo, toda la parte eléctrica, motor, compresor, todo viene metido dentro de la caja. Lo único que tenemos que hacer nosotros es conectar a la salida del compresor la conexión hacia nuestro sistema de aire en la planta y la alimentación eléctrica. Nada más, o sea, te lo venden totalmente armado, listo para ser instalado rápidamente y funcionar. Acá tienen otro, casi parece un centro de cómputos, pero acá adentro tenemos el compresor. La ventaja de esto, ¿por qué se venden así? Bueno, porque si uno abre estos paneles, nos vamos a encontrar con que estos paneles están recubiertos de material aislante. Estos compresores son ruidosos, generan ruido. En general los compresores tienen el problema de generar mucho ruido. Entonces, si bien es cierto que la maquinaria se trata de hacerla lo más silenciosa posible, realmente el confort de que no emitan ruido se logra a través precisamente de estas paredes del gabinete que están totalmente recubiertas de material fonoabsorbente. Si las vemos, son materias tipo esponja con un cierto tipo de corte para maximizar la absorción del sonido. Esos son los compresores de paleta que nosotros tenemos acá para ver. Bien.